Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica. Hoy desde Casa Lepage, en el barrio San Telmo, barrio histórico y cultural de la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos otra vez suerte. Tenemos otra vez suerte porque encontramos una persona que ha escrito un tema importante, siempre sabido, pero casi olvidado. Buenas tardes, Emanuel Ríos. Un gusto, Roberto. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, Emanuel ha sacado un temita interesantísimo que me ameritó y me movió a charlar con él porque tiene un título, su segundo libro. Aquí lo tenemos y vamos a ver en este momento la carátula del libro. Les mostramos cómo es el libro: Turismo y Paccentrismo. Algo interesantísimo que vamos a desarrollar con él en el día de hoy. ¿Cómo es que nace entonces, Emanuel, este tema que asumía yo antes de salir al aire, que era un término que se daba, paccentrismo, P-A-X, ¿no? Paccentrismo. ¿Cómo es que has creado esta conjunción de palabras que define tan bien al turista como centro de acción? Yo, digamos, al término lo establezco en base, todo es en base al empirismo, ¿no? Es decir, al trabajar en hotelería desde hace años y al notar que por ahí es mejor, digamos, lograr una estadía más satisfactoria para el huésped. Lograr una reseña positiva en las redes sociales es más bien cuando el contacto con el pasajero es directo, es una relación personal que trasciende, digamos, lo comercial, lo que sería huésped-hotel, sino más bien persona a persona, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho hablar con el huésped desde la recepción, hablar con el huésped por su nombre. Me gusta que me llamen por mi nombre también los huéspedes. Bien. Y bueno, digamos, en base a la conjunción de términos, replica un poco lo que es, por ejemplo, el teocentrismo, ¿no? Que es la filosofía con Dios en el centro, o lo que es el heliocentrismo, que es cuando se consideraba que el Sol era el centro del universo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, netamente hablando de lo que sería los negocios y la gestión de un hotel, de una reserva, ponemos al pax, al pasajero, en el centro. Por eso, digamos, es la filosofía paxcentrista. Es decir, todo gira en base, todos los servicios, ¿no? Alimentos y bebidas, el servicio de housekeeping, la gestión de la reserva, la modalidad, incluso también un poco la tarifa, ¿no? Cuando hablamos de revenue management, en base, digamos, a lo que el pasajero está necesitando y no a lo que el hotel tiene para ofrecer, ¿no? Qué interesante visión, ¿no? Lo escuchamos profundamente y lo bueno que esto queda grabado y después uno lo puede repasar. Porque estos conceptos de que el pasajero sea el centro, estimo que estarán desde el periodo cero. No te digo desde cuando hizo el Big Bang, la gran explosión, pero toda la vida el pasajero tuvo que ser el centro. Ahora, ¿qué sentís vos que pasó el antes o después de la pandemia? ¿Sentís que lo remoto, lo digital ha cortado un poco la relación de reciprocidad? Porque a mí me apasionó el título. Una regla mnemotécnica, esta conjunción de palabras, hace pensar que estamos recuperando entonces al pasajero como centro de acción de la hospitalidad. ¿Vos pensás que la pandemia, el movimiento de las grandes emociones que hubo, cortó un poco esa relación de que el pasajero es el centro de este universo, de este hotel? ¿Ha cortado y ahora se empieza a recuperar? Sí, lo que por ahí se notó mucho en la pandemia, no solo en lo que es el sector turístico y hotelero, sino en general, fue el avance de la tecnología, ¿no? De lo que es la automatización, la obligación a pertenecer al mundo digital, ¿no? Y eso sí es cierto que aleja a las personas, es decir, en cierta forma hace que una automatización evite un contacto de humano a humano, ¿no? Y no está mal, es decir, siempre y cuando sea bien utilizada la tecnología, no quiere decir, de hecho yo en el libro planteo algunas técnicas justamente para usar el paccentrismo, ¿no? Dentro de la misma tecnología, es decir, es aprovechar la tecnología y no entenderla como la totalidad, ¿me explico? Muy bien, perfecto. Para mencionar uno de los ejemplos es justamente al momento de reservar dentro de lo que sería una OTA, una agencia de viajes online, o de lo que sería un canal de reservas,
un formulario de contacto, un botón, digamos, que indique cuál es el objetivo de la estadía del pasajero. Entonces, al recopilar esa información, el hotel tiene más chances de gestar una mejor estadía y por ende conseguir una mejor reseña, dejar más satisfecho al pasajero. O sea, digamos, lo que necesita es la información. ¿Cómo la obtiene? Si lo obtiene en forma personal, hablando. Uno que está en la recepción generalmente habla mucho con los pasajeros y también se puede sacar información, pero bueno, como menciono, la tecnología, sobre todo como menciona Roberto, después de la pandemia hace que esta automatización sea mucho más flexible. Sí, yo pienso que uno se mete en mayor exigencia y mayor responsabilidad si seguimos los paradigmas, los preceptos que vos anunciás acá. Porque una cosa es separarse del pasajero con cierta distancia y cumplir el objetivo, y otra cosa la propuesta tuya, muy clara, muy pedagógica, muy fácil de aplicar, muy real, de acercarse al pasajero. Acercarse es, entre comillas, complicarse, absorber una responsabilidad. Entonces, es un paso que él pone borderline, la línea que está en el borde. Él sigue un poco más adelante e intenta avanzar un poco más. ¿Cómo es entonces que en una circunstancia donde hay una motivación que a veces en esta famosa curva que se cae, cómo es la distancia que vos pones para estar un poco más adelante y volver a involucrarte vos como recepcionista o la primera persona que recibe al huésped en el front desk? ¿Cómo es que pones tanto énfasis en una política desarrollada aquí que te obliga mucho más? Si estábamos cómodos, ¿por qué te metés en camisa de once varas? Sí, bueno, uno de los desarrollos que yo hago es la parte de recursos humanos, ¿no? O sea, yo cuando armo un poco la logística de lo que sería una filosofía packcentrista, desarrollo lo que es la parte de marketing, de reservas y de recursos humanos, ¿no? Que son tres pilares esenciales, digamos, para poder gestar este tipo de propuesta, ¿no? En la hotelería. Desde la parte de recursos humanos, es decir, sí, es cierto que se complica, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, al indagar qué es lo que va a desayunar cada persona, ¿no? Sí es cierto, se reduce en costo porque tenés menos mercadería vencida, menos mercadería a perecer, ¿no? A corto plazo, como es la mayoría de los desayunos, que es panificación y fruta, básicamente. Entonces, bueno, al reducir ese tipo de costos, se sube un poquito el costo en lo que es la demanda de, por ejemplo, el departamento de compra, ¿no? Porque el departamento de compra tiene que estar más atento a qué es la necesidad de cada uno de los huéspedes que están in-house. Ahora, ¿cómo se compensa, ¿no? ese tiempo que está perdiendo el departamento compra? Y se compensa un poco con justamente parte de lo que fue el avance tecnológico después de la pandemia, que se llama uberización, ¿no? La uberización es una prestación de servicios también en base a las demandas de cada usuario, ¿no? Puntuales. Exactamente. Y a tener el acceso también desde lo digital, es decir, desde un celular pedir un delivery, pedir un móvil para transporte y la independencia. Al, digamos, desligarse un poco de lo que es una contratación ideal, ¿no? O sea, bajo un convenio colectivo, bajo horarios fijos y demás, es más fácil, digamos, también contratar personal, ¿no? O sea, hipotéticamente llamamos a un departamento de compras, no digo externo, pero sí que opera en forma a demanda, ¿no? O sea, que a más produce, más cobra, o que cobra las horas que trabajó, o cobra por el tipo de compras que hace, ¿no? Es decir, o sea, estamos hablando de un poquito más de calidad que de cantidad. O sea, ya no estamos diciendo de alguien que viene a calentar una silla, como es el vulgar término, sino más bien a alguien que viene a cumplir una necesidad del pasajero, ¿no? Esto no lo hace más difícil, simplemente lo hace distinto. Así es. En realidad estamos volviendo a las raíces en todos los andariveles de la vida, en los distintos universos, y la propuesta de packcentrismo es volver a las raíces, ¿no? Es volver a encontrarse con la esencia
tiene su costo, no hay duda, quizás económico, quizás de energía propia, quizás de desgaste, pero no hay duda que tiene una vuelta al final de este recorrido, en los comentarios, en el volver. No hay tiempo, decimos siempre, Emanuel, para una segunda buena oportunidad. Hay solo un momento para una buena oportunidad. En el libro, que se los recomiendo, se los vuelvo a recomendar, a mí particularmente me atrapó, habla de 1,5. Aquí llamás vos el 1,5 que a mí me sorprendió. Ajá, el momento 1,5 es en lo que en inglés se llama el Z-mod, ¿no? Z-mod es el momento cero de la verdad. En realidad los momentos de una transacción comercial, ¿no? Es el primero la consulta de la compra y el segundo la compra, ¿no? Tenemos entonces el momento cero de la verdad, que es la indagación previa a lo que sería la compra, ¿no? En el Z-mod la hotelería es básico, es decir, cualquier persona antes de reservar un hotel primero busca fotos en internet, busca la página web, busca ver si es verdad, porque también hay muchas estafas, y ese es el momento cero de la verdad. El momento 1, entonces sería el contacto, digamos ya el presupuesto y demás. El momento 1.5 es cuando ya el pasajero lo tenemos ya dentro de lo que sería el departamento de reservas, pero nosotros necesitamos sacarle justamente esta información que mencionábamos al principio, ¿no? Esta información adicional para poder brindarle una mejor estadía. Entonces ya tenemos el momento cero de la verdad, que es la indagación previa, la búsqueda de fotos y de imágenes en internet, el momento en el que se contacte y busca la compra, y el 1.5, que sería, bueno, esta recopilación de información como para brindarle un mejor servicio. Sí, decís 1,5 porque hay un 2. No recuerdo qué era el punto 2. Aquí llamabas vos punto. ¿Hay un punto 2 o sí? Sí, el ¿Cuál punto sería 2. El punto 2 entonces? El punto 2... Roberto. Me parece que era cuando es la definición de la compra definitiva, me parece. En la realidad, mientras él recrea un poco su memoria y busca el punto, que a mí me atrapó eso, en ese momento uno va leyendo que hasta se puede encontrar particularmente con un freno del huésped para el tema de los datos. Ha pasado, y él lo relata en el libro, del punto de vista, decíamos, ¿ubicaste el punto 2? Sí, el punto 2, digamos, sí es la práctica, es decir, el momento en el que se ejecuta el consumo comercial. Bien. Ahí decíamos que vos recomendás, quizás con alguna estrategia un poco más suave, un poco a lo mejor más simpática, ese relevamiento de datos que lo van a ayudar en definitiva al pasajero ya dentro del huésped, y que te podés encontrar con una serie de personas que a lo mejor no le gustan, por supuesto, que le pregunten ciertas cosas, porque después empiezan con el tema de a lo mejor mandar mails y que a veces uno rechaza. En el caso, él explica claramente que nutrirse de esos datos tiene una aplicación exclusivamente para una mejor estadía y mejor servicio. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo te ha pasado a vos en la realidad práctica? Sí, la realidad práctica es que hay distintos tipos de pasajeros, entre ellos los que son recelosos de información. Esa es la palabra. Es decir, que por ahí están, no digamos la palabra secreto, pero de manera privada, ¿no? Dentro de su estadía, ¿no? Y por ahí no les interesa compartir, o sin estar de forma privada, simplemente son un poco tímidos, un poco reservados. Claro, y no les interesa compartir, digamos, el motivo de su estadía y demás. Entonces, digamos, lo que sería esa búsqueda de información del momento 1.5, yo lo que busco, el término que uso es que es más bien desinteresado. O sea, uno lo tiene que hacer como en carácter no obligatorio, sino más bien para prestar un servicio, es decir, para mejorar. Un accesorio. Exactamente. Pero no obligarlo al pasajero, porque es cierto que, bueno, que en cierta forma invade un poco su privacidad, como un montón de información que también por ahí es necesaria. Sin ir más lejos, los datos de la tarjeta de crédito a veces son necesarios pedirlo, y el pasajero entiende que los tiene que poner, ¿no? Y en este caso, bueno, sería algo parecido, pero como es un accesorio, como se menciona, no puede ser obligatorio o no. Es decir, eso queda, digamos, bajo el criterio del pasajero, si es que está en su interés
obtener, digamos, ese tipo de servicio, ¿no? Que no todo el mundo lo ofrece. Lo pongo de hecho en el libro, hay una frase de Bullón, que es un autor muy reconocido en lo que es el turismo y hotelería, que dice: nadie busca hacer turismo, digamos, para alojarse en un hotel, viajar en un colectivo, en un bus y comer en un restaurante. Es decir, alguien eligió esa ciudad por algo, ¿no? Sí, lo pones en el tema particularmente del sanatorio. Hay gente que por supuesto viaja por turismo médico y que tiene alguna dedicación de salud, atender algo de salud, y vos ahí pones en el libro que sería importante si uno pudiera saber algo de eso con mucho respeto, porque a lo mejor uno puede asociarlo rápidamente con algo que apoye claro, esa gestión que tiene que ver, porque a lo mejor dentro de la tarifa y no está muy lejos le puede poner el transfer, o le puede poner un taxi, o le puede poner un remis, lo que sea. Un tema que es conocer un poco más, pero es muy finita la cuestión, es muy delicada, ¿no? Sí, sin duda. Esto también, digamos, abre una brecha, digamos, de un techo, ¿no? Porque también, así como está el pasajero que es retraído y es más tímido, también va a estar el que va a querer un poquito abusar de todo este servicio, ¿no? Así es. Entonces, bueno, digamos, esto dentro de un margen lógico y coherente puede considerarse un buen servicio. Y bueno, como volviendo a lo que es el mundo digital y la pandemia y demás, la reseña, sobre todo que es tan valorada en la hotelería en este momento, las reseñas y los comentarios obtenidos en redes sociales, para justamente, también es un objetivo vender más esa reseña, ¿no es cierto? O sea, esa reseña es un aviso público a los pasajeros de con qué se van a encontrar. Entonces, si eso trae buenos resultados y buenas reseñas, en cierta forma también está haciendo una rentabilidad para el negocio, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, aquí tenemos entonces el libro de Manuel Ríos, ya lo han visto ustedes en la tapa, lo recomendamos. Decinos, Manuel, un mail tuyo, un dato de contacto, si bien en el libro está, pero para la gente que escucha el programa y sigue, ¿cuál es el contacto tuyo? El contacto por ahí lo mejor es la casilla de Gmail, son mis iniciales y mi apellido, es mjeríos@gmail.com. Fácil. Así que bueno, encantado de recibir cualquier devolución al respecto. Muy bien, ¿algo más para agregar antes del cierre respecto a la estructura? ¿Cómo estaría armado el libro entonces, desde el punto de vista del índice? ¿Qué se va a encontrar la persona que va a leer el libro o que se va a interiorizar con packcentrismo? Sí, el libro tiene tres apartados. Uno es experiencia, negocio y... Dame un minuto, no me acuerdo si era packcentrismo. La palabra es fantástica, me parece que va a quedar en el recordatorio general. No, administración, en el apartado no figura como packcentrismo, sino simplemente como administración, que Bien. bueno, que el packcentrismo es un tipo de administración. Así que bueno, nada, en esos tres apartados tenemos la administración, que habla exclusivamente de lo que sería la propuesta packcentrista. En la parte de negocio, que habla un poquito más de los números, ¿no? Es decir, de modelos estratégicos, digamos, para obtener una mejor rentabilidad en el negocio, y en la parte de experiencia, que tiene mucho énfasis en lo que son justamente las reseñas y la reputación general del establecimiento, en lo que sería el mundo exterior, no sea digital o no, pero... Sí, hay que ver si estamos preparados en esta nueva era post-pandemia de un packcentrismo, porque involucra una relación humana un poco más intensa, más estratégica, más analítica. Por supuesto que va a haber una vuelta de correo a esa dedicación humana, todos buscan una receptividad mucho más humana, no hay duda. Manuel, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias por el espacio, Roberto. Muy bien, a todos los televidentes y oyentes que siguen a Hoteles a la Carta Latinoamérica, nos reencontramos la semana que viene con más hotelería y hospitalidad. Muchas gracias.